En este video discutiremos elementos de un triángulo y los tipos de centros que se forman en ellos. En un triángulo podemos conseguir elementos básicos como la altura, la mediatriz, la mediana y la bisectriz. Y con estos elementos también conseguimos los tipos de centros como el ortocentro, el circuncentro, baricentro y incentro. Las alturas de un triángulo son cada una de las perpendiculares trazadas desde un lado al vértice opuesto. Así que si tenemos este lado del triángulo, esta es la perpendicular a ese lado y llega al vértice opuesto. Igual tenemos este lado y esta es la perpendicular. Así que todas estas son las alturas. Y cuando tenemos las tres alturas, podemos conseguir el ortocentro. Este punto que está aquí, donde se encuentran la intersección de las tres alturas. Vamos a estar utilizando la aplicación GeoGebra para las demostraciones de las definiciones. Así que luego de tener un triángulo para buscar la altura, debemos trazar una perpendicular de un lado al vértice opuesto. Con esta herramienta hacemos una perpendicular, marcamos una línea y tomamos el punto del vértice opuesto. Marcamos un lado y el punto, y este otro lado y el punto. Estas tres alturas se cruzan en el ortocentro, que es el punto que vamos a marcar aquí. Y si movemos el triángulo, vemos como siempre pasan por el mismo punto. Si el triángulo tuviera un ángulo de más de 90 grados, el ortocentro queda afuera del triángulo. Podemos notar aquí. El ortocentro, marcado por la letra F, es el punto donde las alturas se intersecan. Las mediatrices de un triángulo son cada una de las perpendiculares de sus lados desde su punto medio. Así que tenemos este punto central en cada uno de los lados, divide esos lados exactamente en la mitad, y esa perpendicular que sale de ahí, se unen las tres en un punto central llamado circuncentro. Este punto es el centro del círculo que se forma al pasar por los vértices del triángulo. Primero vamos a conseguir las tres mediatrices. Para eso vamos a marcar el punto medio de cada lado. Utilizamos esta herramienta, marcamos dos puntos y nos va a dar el punto medio. Dos puntos y dos puntos. Luego de tener los puntos medios, vamos a trazar la perpendicular del lado en ese punto. Utilizamos la herramienta de perpendicular, marcamos el lado y el punto. El lado, el punto, el lado, el punto. Vemos que estos también se intersecan en un mismo punto llamado I. Y al mover podemos notar que si el ángulo, al igual que en el anterior, uno de los ángulos del triángulo es más de 90, este punto sale afuera del triángulo. Este punto se llama circuncentro y se forma un círculo desde el centro hasta los vértices del triángulo. Sin importar cómo movamos el triángulo, siempre la circunferencia pasa por los vértices del triángulo. Las medianas de un triángulo son cada una de las rectas trazadas desde el punto medio de un lado al vértice opuesto. Igual que en el anterior, nos posicionamos en el punto medio y entonces esta línea llega hasta el vértice opuesto. Este es el vértice, por eso esta línea cruza ahí. Y aquí tenemos otro vértice y la línea cruza ahí.
El baricentro es el punto donde se encuentra la intersección de las medianas y equivale al centro de gravedad de este triángulo. Lo encontramos en este lugar. Tenemos un triángulo y ya hemos marcado los puntos medios de cada lado. Para entonces trazar las medianas, vamos a utilizar el segmento y vamos a unir el punto medio con el vértice opuesto. Estos tres segmentos se intersecan en el baricentro. El baricentro equivale al centro de gravedad de la figura. Si tuviéramos un triángulo físico y tratamos de balancearlo en ese punto, no se caerá de nuestra mano. Al mover el triángulo podemos ver que el baricentro siempre se mantiene dentro del triángulo, no importa si uno de los ángulos es de más de 90 grados. Las bisectrices de un triángulo son las rectas que dividen por la mitad cada uno de los ángulos del triángulo. Así que tenemos que estos ángulos están divididos exactamente a la mitad por esa recta. Y estas tres rectas al salir se unen en el incentro, que es el centro de la circunferencia inscrita, este círculo que está adentro. Para trazar la bisectriz de un ángulo vamos a utilizar la siguiente herramienta, Angle Bisector. Esta va a dividir nuestro ángulo en dos ángulos iguales si marcamos 3 puntos, dejando en el punto central el ángulo que queremos que haga la bisectriz. Así que si marco C, D, E, me saca la bisectriz del ángulo D. Vamos a sacar las 3 bisectrices y podemos notar cómo se van intersecando en el mismo punto. Este punto se llama incentro. El incentro, al igual que el baricentro, siempre se queda dentro del triángulo, sin importar si hay un ángulo de más de 90 grados. El incentro es el centro del círculo inscrito al triángulo. Esto significa el círculo que queda dentro del triángulo. Qué mucho tenemos que aprender sobre los triángulos. Así que sigue estudiando, sigue repasando. No te rindas, sé que puedes hacerlo. Nos vemos en el próximo video.